Nosotros somos parte del equipo de estrategia de Amazon y en este video vamos a hablar de cómo se relaciona el asistente de voz virtual de Amazon, llamado Alexa, con el uso de la IA y el modelo DI-KW. Bueno, en primer lugar, y para entender este modelo, tenemos que pensarlo en una máquina la cual interpreta y actúa sobre información bruta, la cual nosotros le entregamos. En este caso, entiéndase como los datos directamente, cortos y precisos, los cuales nosotros le preguntamos a este comando de voz. Tenemos que pensar en este modelo como una escalera del conocimiento o una pirámide, donde entre más alto estamos, más contexto y más comprensión sobre los datos tenemos. Bueno, para en el fondo entender esto, pensemos en una pirámide. En primer lugar tenemos los datos, que son fragmentos brutos y sin contexto. Luego tenemos la información, que habla de datos organizados con un contexto un poco más profundo, pero tampoco sin pulir tanto. Luego tenemos el conocimiento, que es información procesada para comprender el actuar del usuario, ya sea patrones o toma de decisiones. Y finalmente tenemos la sabiduría, el cual habla más de la aplicación del conocimiento un poco más procesado, con criterio, con ética y con prevención, todo esto siempre pensando en lo que quiera pedir el usuario. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cómo se aplica hoy en día el modelo DIKW sobre Alexa? En nivel de datos, tenemos el registro de entradas, ya sea comandos de voz, horarios, ubicación, etcétera. Luego tenemos la información donde se interpreta y se asocia más con las acciones directas que tiene el usuario, ya sea enciende la luz, pone una alarma a las 7 de la mañana, dime qué día de la semana es, etcétera. Luego tenemos el conocimiento, donde ya el modelo de IKW asociado con Alexa habla más de aprender rutinas, por ejemplo, recuérdame tal cita con el doctor o activa el modo noche a tal hora, etcétera. Y luego tenemos la sabiduría, donde hoy en día es un espacio muy limitado con decisiones que están preprogramadas, pero sin un contexto tan profundo. Por lo que ahora nos preguntamos cómo evolucionará Alexa con la integración de la IA generativa. En el nivel de datos vamos a poder, en base a la inteligencia artificial generativa, capturar emociones, contexto ambiental, interacciones sociales del usuario, etc. Luego tenemos información, donde vamos a comprender de manera mucho más profunda el lenguaje y el contexto cultural, socioeconómico del usuario. Luego tenemos el conocimiento, donde se van a poder proponer nuevas rutinas según el contexto diario y dinámico del usuario, ya sea sus eventos locales y sociales, el clima, las condiciones gubernamentales que hayan ese día, etcétera. Y luego tenemos la sabiduría donde se van a poder tomar decisiones mucho más proactivas, éticas y totalmente en un 100% adaptada a lo que quiera el usuario. La IA generativa va a aprender a conocer al usuario en base a los datos brutos que éste le proporciona en su día a día y en base a eso, en la punta de la pirámide donde hablamos de sabiduría, vamos a poder ver un contexto de toma de decisiones mucho más proactiva. Por lo mismo, en base a lo que acabo de decir, los mandatos más importantes para el uso de IA generativa con Alexa va a ser la ubicación con el clima, personalizado totalmente en el tiempo real y el contexto de la persona, el tono de voz para la detección de emociones, de estados de ánimo, etcétera, el historial de actividad y calendario de la persona, anticipándose a las necesidades que puede llegar a tener con sus interacciones del día a día y la interacción con otros dispositivos, ya hablando del ecosistema más completo de Amazon. Entiéndase como una tele o un Kindle, etcétera. Bueno, entonces ahora, en base a esto, les vamos a proyectar acá cómo se ve hoy en día el modelo aplicado en Alexa, donde acá podemos ver perfectamente que parte desde los datos a la información, al conocimiento y a la sabiduría, pero hoy en día aplicando la IA generativa a este asistente de voz de Amazon, vamos a poder hablar más de una pirámide del conocimiento. Acá entiendas un gráfico donde logramos integrar todo en busca y totalmente en propósito de atender las necesidades del usuario de Amazon. Acá podemos ver reunir datos, conectar la información en base al tiempo pasado y futuro, la comprensión del actuar del usuario, etcétera. Con todo esto vamos a llevar el asistente voz de Amazon a un punto mucho más elevado, mucho más específico